Buen día tengan ustedes, alumnos de la institución educativa privada del Triunfo. Siguiendo con las clases virtuales de biología, hoy vamos a ver el tema de las algas. Las algas son un grupo de organismos acuáticos con metabolismo autótrofo que presentan como pigmento fotosintético primario a la clorofila A. Etimología. Hay dos palabras antiguas relacionadas con el estudio de estos organismos. Alga proviene del latín, que significa planta acuática, y ficus proviene del griego, que significa planta marina. Organización celular. La organización celular que presentan las algas es de tipo cariótica, es decir, presentan un núcleo delimitado por una doble membrana y una diversidad de organelos. Por ejemplo, tenemos allí a los ribosomas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondria, membrana plasmática, pared celular, cloroplasto, vacuola. Entonces, podemos decir que estos organismos son eucarióticos por esa razón. Y la principal es porque presentan una membrana nuclear. Estructura de locomoción. Las algas, con excepción de las algas rojas, presentan en algún momento de su ciclo de vida estructuras de locomoción denominadas flagelos. En los diferentes grupos de algas, estos órganos varían tanto en número como en forma. Entonces vamos a ver a continuación, ¿no?, cómo son los tipos de flagelos de acuerdo al tipo de organismo. Por ejemplo, tenemos flagelos heterocontos, donde ambos flagelos son diferentes, como observamos en la figura A y B. Anisocontos, ¿no?, que son de desigual forma, como en la imagen de la D. Isocontos, que son iguales, como en el caso de la figura E y F. Estefenacontos, que la disposición de los flagelos es a manera de una corola, como en el caso de la figura G. Y hay organismos microscópicos que están conformados por una célula, los cuales tienen un solo flagelo. Pared celular. La mayoría de las algas presentan una pared celular conformada principalmente de celulosa y glicoproteínas. Entonces podemos observar ahí, ¿no?, en la imagen, una pared celular con sus diferentes partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la pared secundaria, que conforma la capa interna, pared secundaria, que es la capa media, la pared secundaria, que es la capa externa. Son las tres primeras capas. Luego tenemos la pared primaria y finalmente la lámina media. Todos ellos conforman la pared celular. Hay un grupo de algas llamadas diatomeas que presentan una pared celular de sílice. Hay otros grupos, por ejemplo, estos dinoflagelados, que presentan incrustaciones de carbonato de calcio. En el caso de las euglenas, ¿no?, ellos van a carecer de pared celular. Sin embargo, van a presentar un periplasto o película semirrígida alrededor de la célula. Esto les va a dar la apariencia como de célula desnuda. Y en lo referente a las macroalgas, ¿no?, podemos encontrar polisacáridos, ¿no? Y estos polisacáridos les va a tener una importancia en la industria. Cloroplastos. Observamos que algunos grupos presentan la típica doble membrana, mientras que otros presentan 3 o 4 membranas, siendo generalmente la última membrana continua con el retículo endoplásmico. De estos cloroplastos, algunos presentan tilacoides y algunos se encuentran en forma de bandas apiladas de estos tilacoides. Pueden ser de 2, de 4 o de 6. A esto se le conoce como grana,
¿no? Ahí podemos observar en la imagen de abajo cómo está dispuesto, ¿no? O apilado. Eso se le conoce como grano. En algunos casos, ¿no? Uno o dos tilacoides se agrupan paralelos a la membrana interna del cloroplasto, semejando a una membrana más, ¿no? Da la apariencia de que fuera una membrana más, pero en realidad son tilacoides que están agrupados paralelos a la membrana. Pigmentos fotosintéticos. La clorofila A es el pigmento fotosintético común de las algas, ¿no? Y también de las plantas, ¿no? Podemos observar allí en la imagen cómo es un esqueleto, ¿no? Estructural químico de la clorofila, ¿no? Y podemos observar, en este caso, la clorofila A presenta un radical metilo que está con rojo, ¿no? Y presenta pues un átomo de carbono y 3 de hidrógeno. Ese es el radical, ¿no? Similar a los radicales que están ahí. Pero es el radical que diferencia a la clorofila de las otras clorofilas que existen. Alcanza un espectro de absorción de luz que va desde los 430 nanómetros hasta los 663 nanómetros, ¿no? Entonces, esa longitud de onda que se mide en nanómetros se refiere a la absorción, ¿no? De en este caso de luz, ¿no? Para poderle dar la coloración, ¿no? Verde en este caso, a las algas. Encontramos, además de la clorofila A, la clorofila B, como podemos observar en el gráfico, la clorofila C, que pueden ser C1 y C2, y la clorofila D y la F. En el caso de la clorofila D y F, son de origen bacteriano. En este caso, la presentan las cianobacterias. Y tenemos ahí también, ¿no? Encontramos los pigmentos accesorios, ¿no? Como son los carotenoides y las ficobilinas, ¿no? En los carotenoides tenemos los carotenos, los cuales dan el color naranja, y las antófilas o santofilas que dan el color amarillo. Y en caso de las ficobilinas tenemos a la ficoeritrina, que es el color rojo, y la ficocianina, color azul, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? En el caso de las carotenos, encontramos en las plantas y algas, santofilas, en las algas pardas y diatomeas, y las ficobilinas, tanto ficoeritrina como ficocianina, en algas verdes, ¿no? O en el caso de las cianobacterias. Y también encontramos dentro de estos pigmentos accesorios, esos se van a encontrar en la membrana de los tilacoides, especialmente en la parte de los cloroplastos. En los cloroplastos se van a encontrar los tilacoides y dentro de los tilacoides vamos a encontrar a los pigmentos accesorios, que son los responsables de la coloración externa que presentan las algas. ¿Ya? Sustancias de reserva. Las sustancias de reserva que podemos encontrar son principalmente el almidón, aunque también encontramos crisolaminarina, laminarina, mannitol y paramilión en los diferentes grupos. Estas sustancias forman gránulos que se encuentran dispersos en el citoplasma celular, tanto en los cloroplastos o también en los pirenoides, ¿no? En estos dos lugares vamos a encontrar, ¿no? Estos gránulos de almidón y estas otras sustancias que he mencionado. Niveles de organización.
El nivel de organización se define como el grado de complejidad morfológica y fisiológica de un organismo. En las algas reconocemos diferentes tipos de organización, comenzando desde el nivel unicelular, ¿no? Ahí tenemos la imagen en nivel unicelular, o sea, conformado por una sola célula, y puede llegar hasta, ¿no?, el más complejo, que es el pseudoparénquima. Entonces, miren, podemos observar aquí dos niveles, ¿no? El nivel unicelular y el nivel multicelular. Deben recordar que en el caso de las algas multicelulares, se agrupan sus células, pero nunca forman tejidos. Por eso se llama al final pseudoparénquima, o sea, un parénquima falso. Entonces, en el caso a nivel unicelular, solamente formado por una sola célula. Y en el multicelular, ¿no?, de acuerdo al nivel de complejidad, ¿no?, podemos encontrar cenobios, podemos encontrar colonias, luego filamentos, ¿no? Y luego, si no, cito o sifón, y el conjunto de esos forma la lámina, y el conjunto de lámina, digamos, pueden dar resultados como una pseudoparénquima. Ya, entonces ahí están los niveles de organización multicelular. O sea, están conformados por varias células. Y en un celular, solo por una célula. Reproducción y ciclo de vida. Las algas pueden reproducirse por dos vías. La sexual, ¿no? La asexual, ¿no?, que es dada por mitosis, ¿no? En el caso de las algas unicelulares. En el caso de mitosis, ¿no?, de una célula aparecen dos células hijas, se dividen. Y en la forma sexual tenemos lo que son los tres tipos, ¿no? La oogamia, la isogamia y la anisogamia. Ahora, en lo referente a los ciclos de vida, ¿no?, cuando se da un proceso de alternancia entre reproducción sexual y asexual, ¿no?, a eso se le conoce como ciclo de vida. Y podemos encontrar tres ciclos de vida, ¿no? Tenemos en la imagen A, tenemos el ciclo de vida cigótico. Este ciclo de vida podemos observar que se va a cuando ya finaliza el ciclo y vuelve a empezar, encontramos una fase adulta haploide, o sea que cada uno tiene digamos, N, ¿no? O sea, cada uno tiene una parte de cada uno, ¿no? Y en la figura B se le conoce como el ciclo de vida gamético. En este caso ya encontramos un adulto diploide, ¿no? O sea, en un solo organismo encontramos los dos, ¿no? 2N. Y finalmente tenemos el ciclo, en la imagen C, el ciclo de vida espórico o alternancia de generaciones, donde encontramos dos fases adultas, el gametofito, que vendría a ser el haploide, el adulto haploide, y el esporofito, que viene a ser el adulto diploide. ¿Ya? Entonces recordar, haploide, cuando solamente tiene la mitad de la carga genética, y diploide tiene las dos cargas genéticas. Y finalmente tenemos lo referente a los ambientes, o sea, dónde los vamos a encontrar, ¿no? Principalmente los encontramos en ambientes acuáticos, ¿no? Y podemos observar ahí que algunos son algas o son algas planctónicas, que quiere decir están suspendidas en la columna de agua. Y también observamos que también estas algas pueden ser bentónicas, o sea que están asociadas a un sustrato. Aunque también es posible encontrarlas, aunque con menor frecuencia, en el aire, en el suelo o en los hielos. Y por esta característica, digamos, podemos decir que son cosmopolitas, ¿no? Que quiere decir que los encontramos en diversos lugares del globo terráqueo. Existen
microalgas de agua dulce y también de agua salada, ¿no? Aunque decir agua dulce no suena algo que no está bien dicho, porque en realidad el agua no tiene sabor, sino que estamos acostumbrados a decir ese nombre para relacionar al agua que no es marina, ¿no? O la que se conoce como agua potable, la que se puede beber, la que se puede tomar, o la que se encuentra, ¿no? O conforman o forman parte de lo que son los ríos, los lagos, los charcos, ¿no? Todo lo que se encuentra, digamos, en territorios alejados del mar, ¿no? Eso es lo que se refiere a agua dulce. Pero en realidad la palabra correcta es agua mediterránea. Muy bien. Entonces empezamos con el tema de clasificación de microalgas. El primer grupo que vamos a tratar en este día son las euglenofitas, ¿no? Este grupo de microalgas son mayormente de agua dulce o agua mediterránea y existen alrededor de 800 especies. Todos son unicelulares y móviles. O sea, presentan una sola célula y también presentan movimiento por la presencia de esa estructura que podemos observar que tienen en común todos los organismos de este grupo, ¿no? Que es el flagelo. Y vamos a ver aquí, ¿no? En esta imagen, las partes que tiene una euglena, ¿no? Tenemos allí que está conformado por una especie de muesca o espacio en la parte anterior, donde va a sobresalir dos estructuras. Justamente son las estructuras de locomoción, como son los flagelos. Tiene dos flagelos, un flagelo largo, un flagelo corto, que es un poco difícil de observar aún usando el microscopio, ¿no? Un buen microscopio. Podríamos llegar a observar eh, allí el flagelo corto, pero está, digamos, eh, sobresaliendo, a diferencia del flagelo largo. Presenta también la mancha ocular, un color anaranjado rojizo, brillante, y está relacionado con la base del flagelo. Allí esta estructura, esta mancha ocular, ¿no? Tiene una función fotorreceptora, que quiere decir que son sensibles a la luz. Entonces, cuando captan esta luz, ¿no? Esto va a hacer que pueda trasladarse, ¿no? Y como ellos son afines a la luz, entonces al reaccionar ante la luz, valga la redundancia, ¿no? Ellos van a nadar hacia allá, ¿no? Entonces, esta mancha ocular función es fotorreceptora. Luego tenemos los cloroplastos, donde vamos a encontrar la clorofila, ¿ya? Y también podemos observar este pirenoide, que ya se ha mencionado en una sesión anterior, ¿no? Cuya función es de almacenar, ¿no? Sirve de almacén. Muy bien, y finalmente va a presentar el núcleo, ¿no? Presenta un núcleo que es solo núcleo de tamaño grande que se ubica en la parte central de la célula, ¿no? Entonces ahí está el núcleo. Y algo muy importante que también presenta otros organelos, ¿no? Ya como es considerado un organismo eucariota, recuerden que el eucariota, aparte de presentar célula con núcleo, presenta también una diversidad de organelos.
Tenemos algunas especies, ¿no?, de Euglena, por ejemplo, Euglena deescens, Euglena mutabilis, Euglena gracilis, Euglena sanguínea y la Euglena viridis. Y muchas especies más, ¿no? Hay que recordar que existen alrededor de 800 especies. Y algo más importante, que la mayoría las encontramos en agua dulce o mediterránea. Luego tenemos el siguiente grupo, denominado pirrofita. Hay alrededor de 3.000 especies y ahí se presentan tanto en agua dulce como agua salada. La mayor parte de las especies son unicelulares y tienen flagelos, aunque algunos van a carecer de flagelos. Contienen especies incoloras y otras que sí tienen clorofila, ¿no? Recordar, la clorofila es muy importante para la realización de la fotosíntesis. El tipo de clorofila que van a contener es la clorofila A. También contienen clorofila C y ciertos ciertos carotenoides, ¿no? Y la sustancia que almacenan o sustancia de reserva es el almidón. Dentro de este grupo vamos a encontrar a los dinoflagelados. Estos dinoflagelados se caracterizan porque la pared celular que tienen presenta celulosa, pero también van a presentar algunas estructuras o algunas sustancias que le van a dar esta consistencia corácea, ¿no? Estas presentan esa manera de placas, ¿no?, a manera de escudos, y esto le va a servir como protección, ¿no? Presenta la parte superior que se llama epicono, la parte inferior el hipocono. Presenta dos flagelos, ¿no? Tenemos el flagelo transversal, que se encuentra, digamos, dentro de un espacio llamado cíngulo. Tenemos el flagelo longitudinal, que está dentro de un surco, ¿no? Vamos a ese espacio donde se encuentra el flagelo longitudinal de forma vertical, se llama surco. Y horizontalmente o transversal se llama cíngulo. Algunas especies de estos dinoflagelados tenemos a Conjaulax spinifera, a Ceratium horridum, Gymnodinium catenatum y Noctiluca scintillans. Muy bien. Seguimos con el siguiente grupo, las crisofitas. Se conocen más de 6.000 especies. La mayor parte de ellas son de agua de mar. ¿Ya? Son de agua de mar. Entonces la mayoría vamos a encontrar en el mar. Y hay también en el agua dulce, ¿ya? Y las que encontramos en el agua dulce son móviles. En este caso, las de agua de mar no tienen movimiento. Prácticamente están formando parte del plancton. Plancton significa que es llevada por la corriente. ¿Ya? A estas se le conocen como algas doradas. La mayor parte de las especies de este grupo son unicelulares, pero también pueden formar colonias. Y en el caso, como les mencionaba, de los de agua dulce, presentan flagelos porque se pueden mover. Y los de agua dulce, los de agua salada, perdón, presentan una cubierta a manera de escamas sobre sus células o
o mejor dicho, como una especie de armazón que es movible. Y a esto se le conoce como lórica. O sea, lo que se dice en el caso de los otros grupos de algas como pared celular, a esto se les va a conocer como lórica. Podemos observar la imagen, ¿no? Las partes que tiene eh, este grupo de crisofitas. Presentan los nódulos polares o laterales y un nódulo central. También entre la separación de los nódulos laterales y el central se le conoce como rafe, ¿no? Y luego tenemos las estrías. Ahora, este rafe es un muy importante o tiene un valor en lo que se refiere a la taxonomía, ¿no? Porque esto permite también clasificar a este grupo en subgrupos. Y esto lo vamos a ver de aquí. Ahora, existen dos grupos, ¿no? Los centrales y los pennales. Y justamente el que vimos en la anterior imagen se le conoce como pennal. Entonces, hay grupos que presentan el RAFE, se les dice pennales con RAFE. Y los que no presentan RAFE se le conoce como pennales sin RAFE. Ya, ahora, los pennales presentan valvas, ¿no? Entonces, la valva que está en la parte superior se le conoce como epivalva y la valva en la parte inferior hipovalva. Y el espacio entre valva y valva se le conoce como cíngulo. Parece que eso ya lo vimos, en donde los vimos en los dinoflagelados. Entonces, también este grupo de crisofitas también van a presentar esta estructura. Y en el caso de los centrales, ya presentan valvas también, pero no se lo conoce como valvas, sino como tecas. Si está arriba, epiteca, y si se encuentra abajo, hipoteca. Y en el espacio del cíngulo. Muy bien. El grupo mayor que tiene mayor importancia o es más conocido son las diatomeas. Entonces, podemos decir que existen diatomeas diatomeas que son centrales, forma circular, y diatomeas pennales. Y dentro de las diatomeas pennales tenemos las diatomeas pennales con RAFE y las diatomeas pennales sin RAFE. Y a continuación, miren la imagen. Por ejemplo, Fragilaria capucina es una diatomea pennal sin RAFE. Y Navicula cuspidata es una diatomea pennal con RAFE. Y una diatomea central tenemos a Ciclotela meneginiana. Meneginiana. Muy bien. Y luego tenemos al siguiente grupo, que son las clorofitas o algas verdes. Existen clorofitas microscópicas y clorofitas macroscópicas. En esta ocasión vamos a ver, como lo dije al inicio, solamente las microscópicas. ¿Ya? La mayoría son de agua dulce. ¿Ya? Y las macroscópicas son las de agua de mar o marinas. Pero entre las dos existen alrededor de 7.500 especies diferentes. Son las que tienen mayor cantidad de especies de las que hemos descrito anteriormente. Y habitan, como les decía, los de agua dulce son unicelulares, pueden formar colonias o ser filamentosos. En el caso de las macroalgas, ¿no? Pues son marinas. Contienen clorofila A y B, contienen beta-caroteno y una infinidad de xantofilas. Y en el caso de las estructuras, podemos observar allí, ¿no? Presentan también la mancha ocular, presentan, pueden de 2 a 4 flagelos,
El núcleo, que no siempre es central, ¿no? Presenta otras estructuras como la mitocondria, los cloroplastos, y dentro de los cloroplastos encontramos al pirenoide, cuya sustancia de reserva es el almidón. Y las paredes de la célula, en este caso de estos organismos, está conformada de celulosa. Y esta celulosa es muy similar a la celulosa que encontramos en las plantas superiores. Las plantas superiores. Como ejemplo, tenemos al Volvox globator y también tenemos a Clamidomonas reingartidii, ¿no? Entonces ahí tenemos estos dos grupos, ¿no? de especies de clorofitas. Muy bien, entonces, con esto hemos culminado la sesión, ¿no? Y también hemos culminado este tema de algas. Y recordar que también este grupo pertenece a los protistas, ¿ya? Entonces este grupo de protistas, este grupo que hemos visto, son los que se conocen como protofita, a diferencia del otro grupo que hemos visto que son los protozoos. Muy bien, chicos. Entonces, con esto hemos culminado esta sesión. Espero que todo lo que hemos hoy tratado lo hayan entendido. Y si hay alguna pregunta, cuando tengamos nuestra sesión, nuestra clase virtual, pueden despejar las dudas. Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido por hoy. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Y no siempre dejar de recordar, ¿no? Que aún estamos viviendo un distanciamiento social, ya no es obligatorio, sino es un distanciamiento voluntario, pero como algunos lo dicen, inteligente. Pero hay que respetar, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que cuidarse. Si salen, tomar el separación, ¿no? Entre persona y persona y ir con su mascarilla. Muy bien, chicos. Conmigo ha sido todo por hoy. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.